Ahí vamos. Ya entré. Ahí está. Ahora sí. Vamos a tema en concreto. Ahí está. Bien, entonces únicamente nos piden un cuadro comparativo para distinguir las características de cada uno de estos procesos. Ese es el trabajo que vamos a hacer y lo vamos a reafirmar con este y reafirmarlo con lo que les voy a comentar ahorita, y con eso estuviéramos haciendo el cuadro comparativo. En la actividad de cierre vamos a elaborar una conclusión personal sobre la importancia de los proyectos para las instituciones educativas. Esas son dos actividades que nos pide y así nos vamos a mantener, ¿no? Bueno, cualquier cosa ya está, esta guía está en Classroom, únicamente hay que descargarla y listo, ¿no? Bien, vamos a probarnos entonces para terminar rápido. Bien. ¿Qué es la formulación de proyectos? Deberemos entender, antes que nada, antes que otra cosa suceda, tenemos que estar claramente definidos qué es formular un proyecto, ¿no? Bien, vamos a ir también aprovechando las participaciones. Antes de continuar con el tema, me gustaría que me ayudaras en una palabra para ti, ¿qué significa la formulación de proyectos o la elaboración de proyectos? El día 2209-21, registro. Somos poquitos, entonces vamos a aprovechar que somos y participar todos, ¿no? Don Aji, ¿me puedes ayudar en una palabra? ¿Qué te imaginas que es la formulación de proyectos? En una palabra yo diría investigación. Investigación. Correcto, colocamos 50 firmas. Bien, ¿alguien más? Fer, ayúdanos, Fer, por favor. Yo creo que en una palabra, es complicado, ¿no? Una palabra.
No sé, déjeme pensarlo, profe. Ok, correcto. Adelante, Miguel. Yo creo que podría ser en una palabra recopilación, recopilar. Recopilación, correcto. Sí, 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 es correcto. Muy bien. Bueno, lo que piensa Fer, vamos a ver lo siguiente. Más bien nos va a dar su opinión de lo que ella entiende en el concepto, ¿no? Después. Ok, fíjate bien, me acerco el teléfono aquí a la cara para que me escuches mejor. Esta formulación nos dice que es un procedimiento, ¿no? Como toda la metodología de manera general, es un proceso sistemático, además, y esto proviene originalmente de lo que es la teoría de sistemas. Esa es la pequeña historia y breve historia de los proyectos. Obviamente, se especializa, perdón, en el área educativa, ¿no? Seguir el cómo veremos, cómo podemos recopilar evidencias, trabajos, investigaciones, ¿sí? Análisis del contexto del alumno, tanto interior como exterior, de la institución educativa. Es decir, tendrá que forzosamente seguirse este procedimiento para formular una respuesta. En ese sentido, todos los proyectos en todos los ámbitos se han tenido que implementar, ¿no? Como parte de una investigación, y no se diga en el área de información, ¿sí? De un sistema, pues hablamos de la educación, en general de la educación o de las instituciones, de un conjunto de actividades, propiamente pueden ser actividades que encontramos dentro del aula, ¿no? Estamos formando proyectos porque además los aplicamos dentro del aula de clases, ¿no? Como parte de nuestro trabajo. ¿A qué están orientados? En un objetivo concreto, ¿sí? Actualmente en educación nos referimos a proyectos cuando queremos mejorar algo así en concreto, pero muy rara vez, y te lo comento porque es parte de la realidad y la práctica, ya se analizó el resultado, se hizo el momento estadístico, el análisis, pero ¿qué pasa con esa toma de decisiones? Desde lo particular, cuando tú tomas decisiones quiere decir que estás preparado para adaptarte a esa propuesta y mejorar la condición. Muchas veces en educación básica hemos sido criticados, te lo digo abiertamente y de forma personal, porque soy parte de ello. Estamos catalogados como un bloque o nivel educativo que no toma las decisiones, o sea, a pesar de que haces un seguimiento, aplicas proyectos, elaboras estadística, ya los ves los números ahí, pero a partir de ahí no se toma un momento de reflexión para mejorar. Todos los objetivos que tú te traces, con, pues, en un sentido porcentual o en un sentido de mejora de la calidad educativa, lo importante no es ver qué resultado nos dio el proyecto y la situación. Entonces, cuando tú estés en esa situación, yo sí te encargo, o sea, de manera ética, profesional, como me lo quieras tomar, que sea ese momento de cambio, ¿no? Ya tenemos de entrada, pues, puedo decirlo, 30, 35 años de atraso entre una educación del siglo XXI, como lo maneja Colombia, al de nosotros o a nuestro sistema que en algún momento estamos haciendo, ¿no? Luego entonces, es preciso entonces de identificar primeramente el propósito y la razón de la ejecución. ¿Qué nos permite ver esta parte? Hay instrumentos, tú lo sabes y no vamos a dejar mentir, hay instrumentos que me permiten verificar el propósito y por sobre todo la razón de la ejecución. Si yo no tengo claro el escenario, si yo no tengo todas las herramientas necesarias, hablo de herramientas pedagógicas, materiales pedagógicos, ¿sí? El mismo recurso humano, ¿sí? O no tengo bien elegido en dónde va a aplicarse este proyecto, el resultado, de mi opinión propia, es no llegaremos a lo que buscamos. La primera tarea del coordinador, del director, del orientador, que son los que aplican,
En esa línea, estos proyectos deberá verificar primeramente una problemática. ¿Estás de acuerdo? 2, si ya conozco el problema y de manera colectiva lo identificamos, después de ahí el porqué de los proyectos, propósito y la razón del porqué, ¿sí? Dentro de nuestra normatividad, en lo que se refiere a la unidad propia de las clases en el aula, planes y programas nos dan esa libertad. Ya desde ahí empezamos con una situación de proyectos, ¿sí? Que nos dice, ¿no? Trabajar por secuencia didáctica o trabajar por proyectos. De hecho, algunos libros de texto vienen con la necesidad de elaborar proyectos, porque lo dice, ¿no? Español, nos lo dice matemáticas, esto es hasta, al menos hasta secundaria. Entonces, tanto el plan y programas y libros de texto se prestan para ese diseño, ¿no? Ese es el escenario que en la práctica yo te puedo comentar. Voy a ir relacionando todo esto con lo que ya existe, ¿sale? Luego, tendremos que ver que hay una primera situación, supera esta fase de investigación y análisis. Para estos procesos, pues, están los recursos, ¿no? De análisis de información o recabación de información, como tú lo sabes, la encuesta, la entrevista, cuestionarios abiertos, cerrados, de respuesta abierta o cerrada, encuestas de opinión, en general. Estoy hablando en cuáles son esos instrumentos. De ahí que yo obtengo información, que esa es la intención primordial, y vamos entonces a identificar cuáles son en concreto estas fases de formulación y no dejemos a un lado la evaluación. Una vez que terminamos, estructuramos sistemáticamente, cumplimos cabalmente con esto, pero aquí hay otra disyuntiva, que es la evaluación de proyectos. Para esto, ok, maestro Miguel Sánchez, ok, correcto. Miguel, no, yo sí lo veo en pantalla, Miguel. Bueno. No, es el otro Miguel. Perdón. Entonces, para la evaluación de proyectos, obvio, tenemos los distintos instrumentos, pero hay que apegarlos a qué tipo de evaluación. No podemos evaluar un proyecto de investigación, por comparar, a un proyecto pedagógico. No podríamos utilizar la misma rúbrica, a eso me refiero, la misma rúbrica analítica tanto para uno como para el otro, porque los dos persiguen objetivos diferentes. Aquí aclaro, no se les vaya de lado esta situación. Bien, avanzamos. Ya nos definen, obviamente, aquí, referente a las palabras que ustedes vertieron hace un momento. Esos proyectos nacen siendo únicos en periodos de tiempo concretos, es decir, guardan una relación con el tiempo de aplicación. Lo más propio es que estos proyectos pedagógicos en las instituciones inicien junto a el diagnóstico, es decir, primero pienso en esa estructuración, pero muy importante, no puedo crear algo sin antes diagnosticarlo u observarlo, ¿sí? Entonces, en el momento que ustedes ya tengan una evaluación diagnóstica, una observación diagnóstica, en cualquier área, no necesariamente en el área de orientación, sino en cualquier asignatura, yo ya tengo mi diagnóstico, en ese momento y junto a otros instrumentos, yo puedo estructurar esta parte, ¿no? Empezar a formular proyectos. Entonces, estos tienen que ver, el periodo de tiempo, pues es recomendable al inicio. No siempre, porque también hay momentos que tus problemas en sí, respecto a la institución, pueden ser incluso a mediados del ciclo escolar o al final, ¿sí? Dependiendo, pues la problemática, ¿no? Selección de la información, o vamos a seleccionar esta información y consideremos que vamos a gestionar esta parte de tener la información y obviamente tendremos que pensar en qué tipo de datos quieres que te dé el proyecto. Muchas veces nos dirigimos con lo que le llaman lo cuantitativo, pero hay proyectos cualitativos, donde yo estoy analizando una problemática que tiene que ver con la formación del alumno, ¿sí? Entonces, persiguen dos resultados, los proyectos, la situación cuantitativa
y la situación cualitativa. Adelante, Miguel, ¿sí? También dentro de estos proyectos pueden ser proyectos mixtos, profe, que puedan ser tanto cualitativos como cuantitativos. Sí, sí, exactamente. Muchas gracias. Sí, fíjate bien, bueno, ahora la nueva interdisciplinariedad del sistema mixto, la verdad es que yo no estoy de acuerdo con los conceptos en educación básica, pues ahorita se vuelve necesario porque la modalidad nos dicen, ya no es ni siquiera híbrida, ¿no? Vamos a terminar en conceptos más cortitos, es un modelo mixto. Luego entonces aplicaremos un modelo mixto de proyectos, ¿sí? O sea, esos son, vamos a decir, esos son los ejes por donde podemos obtener un resultado, ¿no? Gracias, Miguel. Bien, entonces, vamos a responder con este proyecto primeramente a una problemática que ya identificamos. Propiamente vamos a satisfacer una necesidad, no perder de vista que cuál es la necesidad, pues la que el alumno requiere. Propiamente nosotros trabajamos para esto. Hoy día te digo la realidad que yo conozco, no se trabaja al 100% sobre ese principio básico. Me vas a decir, bueno, nos podríamos aventar hasta una clase sobre ese tema de discusión, pero finalmente, si a mí me lo preguntas, no se aplica. Ustedes que van para allá, que van a entrar a estos sistemas de educación, sí les recomiendo que sí marquen diferencia entonces con esto, ¿no? Al detectar entonces objetivos concretos, yo me quedo con objetivos concretos. En la estructuración o formulación de proyectos, no podemos pensar en un objetivo muy complejo, ¿no? Que nos rebase en capacidades, que nos rebase en recursos, que nos rebase en tiempo. Todos nuestros objetivos, como tú los conoces en el área de investigación, específicos y generales. Tracémoslos, sí. Un buen ejemplo de un objetivo es, ejemplo, nosotros tenemos la necesidad de incrementar la matrícula en un 80%, de tal manera que se apoye o se, ¿cómo se dice? Se recupere o se disminuya también el rezago educativo que conlleva el tener un sistema mixto, ¿no? Educativo mixto. Yo estoy siendo concreto, pero me falta en la secundaria Sor Juana Inés de la Cruz, en el Estado de México o en Metepec, Estado de México. Tanto para elaboración de tesis como para proyectos, aterricemos nuestros objetivos. Muchas veces utilizamos el sentimiento y queremos abarcar mucho. No lo hagan. Sean más concretos en ese trazo. ¿Sale? Paso a paso, nos decía el supervisor, ve haciendo las cosas, pero no te pongas un escenario complejo. En este primer trimestre resuelve algo, es un proyecto. En el otro trimestre aplícate otra solución y así hasta que abatas todo lo que tú tienes que resolver. ¿Sale? Bien. Entonces, cuando elaboramos estos proyectos, aquí lo habla en las empresas, ¿no? Pero yo te lo estoy cambiando a educación y tenemos otro otra información de educación. Son dos links. El concepto que tienen ellos es la ideación constante de soluciones a problemas que impidan la creación y mantenimiento de valor continuo del negocio. Fíjate bien, si en las empresas valoran que su valor continuo o su, vamos a llamarlo, su rendimiento o su ganancia en términos de mercadotecnia y ventas, pues mucho más a continuación con el de educación, ¿no? Entonces tenemos que ser claros que nuestro negocio precisamente es construir o tener por resueltas las problemáticas que tenga el alumno, ¿vale? Entonces, dentro de la actividad financiera, el paso 1, y yo lo digo de manera universal porque estos principios están apegados a la investigación. Obviamente, pues en este material lo enfocaron a las ventas, a los procesos empresariales, pero me doy por bien servido si los aplicas en educación, pues simplemente nada más es redactar conforme a la situación. Número 1 es identificar el problema. Metodología de la investigación también trabaja esta parte, identificar el problema. Número 2, descripción del proyecto. ¿Qué te sirve para describir el proyecto? Las siguientes preguntas. ¿Qué se quiere hacer? ¿Cuál es la razón de hacerlo? ¿Qué se espera obtener?
¿Hay objetivos dentro del propio proyecto? Nos pone ahí el comentario. ¿Cuánto se quiere hacer? ¿Las metas son alcanzables del proyecto? ¿Quiénes son los interesados en obtener un beneficio pues, propio o colectivo? ¿Por quién se hace? Y finalmente, ¿cuáles son los productos resultantes del proyecto? ¿Sí? Primeramente, en educación, ¿qué se quiere hacer? Acuérdate, universal, resolver la educación. ¿Cuál es la razón de hacerlo? Si yo observo la descripción del problema o el contexto de la escuela, tal vez, por ejemplo, en la de nosotros, específicamente en la Sor Juana Inés de la Cruz, es mejorar el desempeño académico de los alumnos. Así es mi razón de hacer. ¿Qué espero obtener? Abatir o reducir en un 80% los alumnos que se encuentran en riesgo de no alcanzar los aprendizajes esperados en el turno vespertino de la secundaria Sor Juana Inés de la Cruz de Metepec, Estado de México, y punto. ¿Te diste cuenta cómo redacté en vivo un objetivo? ¿Sí? Estamos siendo claros. Vale, la siguiente pregunta. ¿Cuánto se quiere hacer? Aquí yo debo decir, ¿mi meta es alcanzable? No vamos a decir, bueno, la meta yo la trazaría así, ¿sí? Lograr que el 100% no, 80%. Estoy siendo realista con lo que yo tengo, te hablo hasta incluso de los perfiles docentes. Que el 80% de los alumnos, ¿sí?, logre mejorar su promedio o su desempeño académico de un promedio general del 7.2 tenemos actualmente. La siguiente meta de este ciclo escolar es llegar a 7.8 u 8, mejor dicho, a 8, que sea alcanzable, porque imagínate tu contexto y quieres generalizar, pues lo cierro de 7.2, 7.3 hasta 8.5, difícil. ¿Por qué difícil? Porque hay situaciones independientes a nuestra descripción. Por ejemplo, es una zona con escaso recurso económico. Es una zona en un teléfono pues, básico, ¿no? En eso también parte de esta problemática, que tú ya identificaste el problema, tendrás que no hacerlo a un lado, tendrías que sumarlo para poder trazar correctamente tus metas, ¿vale? Bien, ¿quiénes son los interesados? ¿Sí? ¿Quiénes son los interesados del proyecto? En general, pues la comunidad escolar, ¿no? Tanto directivos como docentes, como alumnos, como padres de familia, ¿sí? ¿Cuáles son los productos resultantes del proyecto? Pues el mejoramiento o el logro concreto de las metas, de los objetivos. Esto es pensados estos resultados en abatir ese rezago, en abatir el ausentismo, la deserción, en otros términos más concretos, son términos de media superior. Entonces, esa sería tu descripción. Abusados, porque yo ya la siguiente clase ya te daría la descripción de nuestro proyecto para evaluación, que es, pues es esto, ¿no? Esto es lo que estamos viendo ahorita. Bien, paso 3, identifica las actividades y subtareas. Sabemos que tenemos que organizarnos, sabemos que decir a quién le toca qué, porque pues es un colectivo de trabajo. Aquí hay muchas herramientas que nos pueden ayudar. En Office 365 está Planner. Planner es lo que hace 50 décadas era la gráfica de Gantt. Esas pues sí, las podemos seguir manejando, no tengo situación, pero Planner nos ayuda, es un software libre, gratuito, que nos puede ayudar a identificar actividades y las subtareas, ¿no? El paso 4, planificación del cronograma de actividades, pues esa es una recomendación. Online se refiere a que en esta planificación del programa Planner, por ejemplo, me permite mandar recordatorios a los que están encargados de las tareas mediante correos electrónicos o alertas en su pantalla una vez que inicia sesión. Yo se los recomiendo mucho que lo estemos utilizando, ¿no? Aquí está un pequeño, pues un diagrama muy parecido al de Gantt. Así nos los ejecuta, muy parecido también Planner, etcétera.
Asignación de recursos no necesariamente se refiere a lo económico. En la asignación de recursos, acuérdate, en material o en situaciones educativas es mi personal docente, la comunidad de alumnos, comunidad de padres, son todos mis recursos, mis materiales pedagógicos, mis herramientas tecnológicas, los espacios que propiamente ofrece la escuela. Estos serían mi asignación de recursos. ¿Qué necesito yo administrar para que se lleve a cabo mi proyecto del presupuesto? Nosotros lo traducimos a todo esto. Es factible incluso pensar en un material didáctico necesario para la elaboración del proyecto. Es alcanzable, es costeable por los alumnos, por el padre de familia. Esto lo tengo que definir aquí, en el sentido de la educación. Esto, insisto, ahorita vamos al otro material. Seguimiento y control del proyecto, por supuesto. Aquí es donde te digo, aquí es donde surge la crítica de educación básica. Si lo elaboras, si lo haces como así como administrativo, lo cumples, pero los encargados de la tarea, te lo comento porque muy seguramente vas para allá, ¿no? El docente que le encargas la actividad de mandar evidencias, no lo hace, casi tienes que estar como director detrás de él. Oye, ¿qué pasó con esto? Ya me mandaste evidencia. ¿Por qué? Porque si te toca por azares del destino estar como yo de director, al final del informe que pasas cada año a supervisión, te vas a comer las uñas porque no vas a tener ninguna evidencia de tu programa escolar de mejora continua. Y te recomiendo tener este seguimiento muy. ¿Cómo lo hacemos? Desafortunadamente, administrativamente tienes que girar comisiones personales para que te estén cumpliendo. Así somos acá en la mayoría del sistema, ¿no? Bien. Para este material, aclaro, no es el único. Vamos a revisar el otro material, ¿sí? Que es este. Y vamos a cotejar las partes, ¿sí? No es el único, vamos a decir, autor, ¿sí? Entonces, si tú quisieras ahondar más en esto, libremente, para mí, mientras te vas a encontrar con que las cosas son casi idénticas, ¿no? Dependiendo la situación. Vamos a revisar esa parte. Bien conciso. Mucha ventaja, chicos. Me encanta la educación, me encantan las cosas porque te digo, estoy envuelto en esta realidad, vivo como director escolar, entonces es dificultoso, sí, en ocasiones el trabajar con personas, controlar personas o lo que le llamamos recursos humanos es complejo, ¿no? Pero bueno, tenemos que prepararnos etiquetados con lo que pues muchos piensan en otros niveles, ¿no? Sí te lo digo, lo dicen mucho en bachillerato que también da clases, es que en secundaria no les enseñaron nada y vienen acá y vienen vacíos, ¿no? Esas críticas interniveles deben de desaparecer. ¿Por qué? Porque ustedes saben que tienen una formación, ¿no? Bien, de acuerdo a este material, me encantó también encontrarlo, ¿sí? Diseño de proyectos educativos. Quise buscarlo así porque quiero compararte. Es que tú te puedes desenvolver pedagógicamente para una empresa, o sea, para una institución educativa particular o privada, la exigencia es diferente, muy marcada. Entonces, te encontré también este diseño de proyectos educativos, es una metodología de trabajo de estos proyectos, ¿no? Vamos a ver ahora las partes que son en una situación educativa. Quise hacer ese comparativo, por eso va a hacer ese trabajo. Bien, especificar. Ándale, una consultoría educativa. Muy bien, Miguel Villalba, muy bien, es correcto. Bien, especificación de los recursos humanos, materiales y económicos. Tenemos que tomarlos en cuenta, obviamente. Una vez que hemos decidido sobre el problema o identificado el problema, se abordarán señalando su importancia y la necesidad de proponer alguna solución. Se han especificado ya objetivos, te digo, se repite con lo que acabamos de comentar.
que la propuesta tendrá y se han identificado todas las acciones que se han realizado para completar el proyecto. En educación, al menos en educación básica, te digo, tanto en primaria, preescolar y secundaria se trabaja el programa de mejora continua. Este programa educativo de mejora continua, pues es un proyecto, ¿no? Finalmente es un proyecto que tiene la misma estructura de en general de lo que estamos viendo, ¿no? El recurso humano, es muy importante especificar el número de personas que se necesitará para poder llevar adelante lo planificado, la tarea o que cada uno deberá cumplir, ¿sí? Establecer roles, lo que nos falla un poquito, establecer roles y que ellos los acepten de manera proactiva, que se identifiquen con ustedes. Cuando tú logras el acercamiento hacia el docente, director docente, y te haces, formas en ellos unos pequeños líderes, ellos en automático te van a proponer, van a reaccionar ante esta situación. Muchas veces no establecemos los roles adecuados. Verifica tu recurso humano, vea su archivo, verifica todas sus características, preparación, años de trabajo, etcétera, para que tú asignes un rol correctamente. ¿Qué pasa? Cuando yo desconozco esa parte como director, hago una plantilla de docentes, no, pues a lo mejor él me puede dar matemáticas, espérame, pues es que si no lo estás analizando, no puedes decir que estás haciendo uso adecuado de tu recurso humano, ¿sí? Lo mismo pasa en proyectos. Al que si es una actividad de física, dásela al profe con especialidad en física. No nos guiemos por la experiencia que te diga, bueno, es que sí tengo la experiencia y yo sí puedo con esa actividad. Permíteme, no sería lo correcto. Ese sería una buena administración, un ejemplo de administración del recurso humano. Tengo que pensar en recursos materiales. Todos los recursos materiales y tecnológicos que se prevé necesitarán para el desarrollo del proyecto, ¿sí? Si no observamos qué tenemos al inter de la escuela, no vamos a ser efectivos. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, voy a la escuela, yo para el viernes que voy a ir a clase, veo que hay un proyector, veo que hay una sala de cómputo, esos son mis recursos. Yo voy a utilizar mi recurso humano, que son mis alumnos, y los voy a orientar, los voy a hacer que aprendan, pero con el recurso que yo tengo. Y créeme, hemos trabajado con el mínimo, casi nada de recursos, y de esa parte estoy muy orgulloso porque pues no necesitas que, ahora sí que más que papel y lápiz y la proactividad y el empuje que da ahora el bien llamado guía pedagógico. Ya no somos, para ustedes sí, les prohíbo que vuelvan a mencionar a sus compañeros docentes o amistades. El último término que se conoce sobre este tema es el guía pedagógico. Ustedes lo van a hacer al terminar su carrera. Ya no son profes, ya no son maestros, ya no son docentes. Te digo que son 30 años. La educación del siglo XXI nos los menciona con los autores que vienen de Colombia, obviamente, y hay una conceptualización, una demostración respecto a esos conceptos. El guía pedagógico no solo te dice, te voy a dictar un concepto, él te lo demuestra, aquí está físicamente qué es lo que produce y te sirve para esto. Ese guía es el último que conocemos, ¿no? Dentro de los recursos materiales también entran libros, revistas, periódicos, todo lo que tú manejes, biblioteca escolar y del aula, videoteca, instrumentos de laboratorio, ¿no? De ciencias, ¿qué más? Lo que es referente a computadoras, internet, todos esos recursos hay que saberlos, no solo usar, yo lo digo, administrar con base a tu proyecto. Puedes decir, bueno, es que tengo un sinfín de cosas. Bueno, sí, pero al último no te van a servir todos. Entonces hay que hacer una reflexión. ¿Reflexión en qué sentido? De adecuar estos materiales, recuerda, al objetivo de mi proyecto, ¿no? Recursos económicos. Por ahí podemos decir, no necesitamos dinero, ¿no? Puesto que esto es una organización, tal vez lo presente en electrónico y listo. Considera el andamiaje en cuestión de
de otorgarle al alumno un valor, un presente. Si tú culminaste, si todo esto quién nos lo dice, nos lo dice Pedro Ravela, es un personaje, un teórico, que una felicitación al alumno, desde una palmadita, ¿no? Desde un pequeño obsequio, en una ocasión para regalo de estudiantes, del Día del Estudiante, pequeño chocolate le devolvió la vida al alumno. Entonces, tenemos que recuperar esa parte emocional de felicitarle, una, porque lo hizo bien, dos, invitarle a que se mejore el asunto, pero nunca menospreciar ese trabajo, ¿no? Y en la parte de recurso económico podemos adaptarlo sin antes dejarlo fuera, por decir, no, pues yo no los ocupo, los dejo fuera, no, mejor piensa en qué podemos implementar, haciendo uso de algún recurso básico, sí, pero adaptarlo al objetivo, ¿no? De nuestro proyecto. Y finalmente la evaluación, aquí me gustó porque sí viene cómo hacerlo. Ven, todo proyecto requerimos de un seguimiento, de una valoración, tener revisiones periódicas y una revisión final, aclaro, ahí debemos de analizar la evaluación o plantearla en distintos momentos del proyecto. ¿Por qué? Porque es cambiante. Todos los contextos con el paso del tiempo no están definidos. Por ejemplo, en educación básica, pues que veníamos, ¿no? Veníamos por un sistema escolarizado normal, viene la pandemia y se modifica todo. Entonces, en esta parte tú reestructuras ese proyecto porque ya hiciste una valoración y entonces decides volver a ampliar tu campo de acción